Un bloque de 5 kilogramos, miren que ahorita a mí me están dando la masa de ese bloque. No me están dando el peso, ¿va? Me están dando la masa, porque los kilogramos son masa, recuerden eso. Me están dando la masa de este bloque. Pero sabemos que ese bloque pues tiene peso, ¿va? Porque tiene masa. Y que el peso va hacia abajo. Miren. Entre los tipos de fuerza que podrían encontrarse en este bloque, estimados, si ustedes miraron el video que decía tipos de fuerza, aparece la fuerza normal. La fuerza normal es la que actúa de forma perpendicular a la superficie. Tal vez me escuchen bien en esta parte. Vamos a ver si colocamos un fondo. No sé, a ver bien así. Bueno, creo que se mira bien aquí. No sé qué pasó con el. Déjenme ver. Permítanme aquí. Solo quiero borrar esto que rayé por acá. Bueno, vamos a continuar entonces. Coloqué un fondo mejor oscuro porque los colores que da esta aplicación se van a poder notar mejor así. Porque necesito hacer el diagrama de cuerpo libre en diferentes colores que se noten bien para distinguir una fuerza de otra. Entonces mejor así. Entonces miren, les decía, en el video de tipos de fuerzas que dejé en una carpeta en la plataforma, se da la descripción de diferentes fuerzas, valga la redundancia. Entre ellas aparece la fuerza que actúa de forma perpendicular a las superficies. Por ejemplo, pueden ver el suelo, donde está ese bloque. Entonces una fuerza que actúa de forma perpendicular es el peso, que va hacia abajo, pero hay una que va hacia arriba y como que va en oposición al peso y se llama fuerza normal. Entonces en este caso lo voy a hacer con una flecha en color verde hacia arriba. Y voy a utilizar una N así como que cursiva, miren, como letra de carta más o menos, porque si utilizo la N normal, en algún momento lo voy a confundir con el símbolo de Newton, ¿verdad? Entonces mejor lo voy a hacer así. Bien, el bloque es de 5 kilogramos y está en reposo. Cuando me dice que está en reposo, pues yo me acuerdo de que, entonces hay un equilibrio estático, porque está en reposo. No hay aceleración, no se menciona la palabra aceleración en el problema, entonces tengo que seguir trabajando con la primera ley de Newton. No hay aceleración. Se menciona que el bloque está en una superficie donde no hay fricción. Más adelante, en otros problemas, vamos a agregarle fricción a esto en la próxima clase. Hoy todavía no. Experimenta dos fuerzas. La fuerza 1 de 5.5 newton y la fuerza 2 de 3.5 newton. Aquí yo no voy a entrar en discusión de cuál es la fuerza 1 y cuál es la 2, porque en el dibujo ya me indican cuál es la 1 y cuál es la 2. Pueden ver ustedes ahí cuál es la 1 y cuál es la 2. Ahí está la 1, que es la que hace la persona que está en el lado izquierdo, con un ángulo de 30 grados. Y la fuerza 2 es la que hace la persona que está en el lado derecho de su pantalla, con un ángulo de 37 grados con la horizontal. Entonces, ¿qué fuerza, dice la pregunta, qué fuerza horizontal habría que aplicar también? Dice. Cuando dice también, aquí, significa que es como un agregado. O sea, ¿qué fuerza horizontal habría que aplicar también? Habría que aplicar también. Que dice otra fuerza, ¿no? Para mantener el bloque en reposo. Si nosotros observamos en la imagen, las personas están jalando una al lado derecho, otra empujando hacia el lado derecho, aunque con diferentes ángulos, pero todo indica que el movimiento va hacia dónde. Todo indica que va hacia el lado derecho. Entonces, si todas las fuerzas van así como que para el lado derecho, cuando me dice que fuerza horizontal habría que aplicar también para mantener el bloque en reposo, se entiende que para tratar de equilibrar esto, a pesar de que las personas están empujando para el lado derecho, la fuerza que equilibra esto tendría que ir para el lado izquierdo, en sentido contrario. Porque si yo vengo a aplicar más fuerzas para el lado derecho, en lugar de mantenerlo en equilibrio, voy a desequilibrar el bloque y probablemente el bloque va a comenzar a moverse.
Entonces, como la pregunta dice, ¿qué fuerza habría que aplicar también para mantener el bloque en reposo, o sea, en equilibrio? Si toda la fuerza va para el lado derecho, entonces yo voy a dibujar una tercera fuerza, fuerza 3, hacia el lado derecho. Pero la voy a hacer de forma horizontal, porque la pregunta dice ¿qué fuerza horizontal? Dice acá. Entonces no la voy a hacer con ángulos de elevación, ¿verdad? O ángulos de depresión, sino que horizontal lo voy a hacer. Como quien dice, una fuerza que vaya más o menos así. Lo vamos a hacer en color amarillo. Así más o menos. Como la flecha en amarillo, horizontal, hacia el lado izquierdo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dibujar un pequeño diagrama del cuerpo libre acá, que nos ayude a representar todas esas fuerzas que están actuando en el bloque. Bueno, vuelvo a dibujar aquí un pequeño... ¿Hola? ¿Sí? En caso serían positivas las fuerzas, ¿verdad? Porque todas van hacia la derecha. Ah, bueno, le vamos a colocar los signos a esas fuerzas ahorita. Ya vamos a ver en el análisis cómo nos queda. Sí, vamos a ver ahorita. Mire, por ejemplo, aquí, esta es la que hace el hombre, ¿verdad? Parece que hace, bueno, ahí en el lado derecho es un hombre y en el lado izquierdo es una mujer. Entonces vamos a decir que esta es la fuerza que hace el hombre y según el dibujo a esta se le llama fuerza ¿qué? Fuerza 2, ¿verdad? 2. Pero la fuerza que hace la mujer, la vamos a hacer hacia el otro lado contrario, la vamos a hacer en color blanco y va más o menos atentos con esta fuerza de la mujer. Recuerden que la mujer no está alando, porque miren la punta de la flecha del dibujo. La mujer no está alando hacia la izquierda, está empujando más bien, ¿verdad? Y si ustedes observan la dirección de esa flecha, de ese vector que hace la mujer, esa fuerza de la mujer va así, miren. Observen el dibujo que estoy haciendo ahorita, la línea en blanco, en el diagrama de cuerpo libre. Miren la fuerza de la mujer, como es una fuerza de empuje, ¿verdad? No está alando, sino que está empujando. Y está actuando en esta dirección de la flecha que está en color blanco en el diagrama de cuerpo libre. Entonces la fuerza que podría mantener en equilibrio este bloque tendría que ser una fuerza hacia el lado izquierdo, porque todas están apuntando hacia el lado derecho. Tiene que haber una tercera fuerza, fuerza 3, que la vamos a hacer en color amarillo, y la vamos a hacer horizontal solo porque el problema así lo dice, ¿verdad? Si no, pues tendríamos que considerar lo que dijera el problema. Ahí está la fuerza número 3. Entonces la que está en amarillo es la número 3. La que está en blanco sería la número 1, ¿va? Ahora coloquémosle los ángulos a esta. La fuerza 2 que está en rojo, ¿qué ángulo tendría aquí, estimado? Vamos a ver si me ayudan con esto. ¿Qué ángulo habría aquí? 37. Excelente, un ángulo de 37. Ahora pensemos en la fuerza que está en blanco. ¿Qué ángulo lleva ahí? Veamos bien esa parte, porque aquí hay un ángulo de 30, pero recuerden que esa fuerza actúa acá. Vamos a ver, hagamos esto entonces. Voy a dibujar con líneas punteadas la fuerza que hizo la mujer. Miren acá. Lo estoy haciendo con líneas punteadas. Y el ángulo que hay en el dibujo, aquí, ¿verdad? Ahí es de 30, ¿va? De 30. Veamos si son opuestos por el vértice. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, son opuestos por el vértice. Entonces no hay ninguna duda ya. Sabemos que el ángulo que va a ir aquí es de 30. Porque ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Miren, es de 30 grados también. No hay problema. Ahora dibujémosle las componentes a estos vectores, al que está en rojo y al que está en blanco, para que después determinemos los signos, como decía el compañero. Para la fuerza que está en color rojo, habría una componente horizontal acá. Miren, que la vamos a llamar F2X. ¿Sí? Pero también tendría una componente vertical que la puedo dibujar aquí, o la puedo dibujar con líneas punteadas acá. Aquí. Y se llamaría F2Y.
Vamos a ver aquí, Fernando, que me decía de los signos. Ya podemos ir escribiendo los signos a esto. ¿Va? F2X, ¿qué signo tendría? Como apunta hacia la derecha, F2X tiene que ser positivo. Y F2Y apunta hacia arriba. Si usted mira la punta de la flecha, pues va a ser Sería positiva. positivo. También, correcto. Ahora vamos con F1. F1 tendría una componente hacia abajo. Aquí. Le podríamos llamar F1Y. ¿Qué signo tendría F1Y si apunta hacia abajo? Negativo. Negativo. Negativo, muy bien. Pero va a tener... Lee, Ajá, sí, sí. creo que en ese caso, bueno, apunta hacia abajo, ¿va? Pero siempre va hacia la derecha. Siempre en ese caso es negativo. Sí, porque aunque usted la mire en el lado derecho acá, es negativa porque corresponde al eje de la Y. O sea, cuando la hago línea punteada es como que vaya aquí, ¿ve? Es como que vaya aquí, miren. Cuando dice la línea punteada, es como que F1Y esté acá. Entonces es negativa porque va hacia abajo, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora me falta F1X. ¿Qué la puedo hacer aquí? Va? Miren, yo F1X la puedo hacer aquí, pero también incluso, miren, para que vean que todo esto se puede hacer de diferentes formas. F1X, F1X la puedo hacer aquí donde la dibujé ahorita en líneas punteadas también, miren. Miren. O puede ir aquí, donde está la flecha en rojo. F2X también puede ir ahí. Pero si la dibujo ahí, como que me va a ocultar la otra. ¿Va? No se va a ver muy bien, entonces por eso la dibujé acá. F1X. ¿Qué signo va a tener? Va a tener signo positivo. Si usted quiere dibujarla acá, no hay ningún problema si la dibuja acá, ¿verdad? Ya sabe que es lo mismo. Ahora, con respecto a la que está en amarillo, no tenemos que dibujarle componentes. Porque está solo sobre el eje de las X, ¿verdad? Entonces no hay problema. Pero me faltan dos fuerzas todavía aquí. Me falta el peso que va hacia abajo. Vamos a colocarle aquí W. Ahí está. ¿eh? El peso. Y hacia arriba hay una más. La que tenemos rotulada en el dibujo que se llama fuerza normal. Ahí está. Y como no hay fricción, entonces eso lo vamos a omitir. Ya tenemos todo el diagrama de cuerpo libre, incluso los signos. No sé si tienen claro qué signo va a tener F3. ¿Qué signo tendría F3? Negativo, ¿verdad? Negativo. Muy bien. ¿Y W? Negativo también. Negativo. Muy bien. ¿Y fuerza normal? Positivo. Sería positivo. Muy bien, muy bien. Entonces ya puedo hacer sumatoria de... Tengamos presente qué es lo que me están preguntando en el problema. La pregunta dice, ¿qué es fuerza horizontal? Y la fuerza horizontal aquí es la que está en color amarillo. Entonces lo voy a escribir aquí en grande. La pregunta central del problema es encontrar el valor de la fuerza número 3. Pero en el problema no me dan... ¿Qué datos tenemos nosotros en el problema? Para que lo anotemos aquí. Tenemos que fuerza 1 es 5.5 newton. Tenemos que fuerza 2 es igual a 3.5 newton. Y no sabemos cuánto es fuerza 3 porque es la pregunta del problema. Pero estamos viendo que en el diagrama de cuerpo libre tenemos representado como peso con una W, pero a mí no me dan el peso, me dan la masa. La masa de ese objeto, de ese bloque, es 5 kilogramos. El problema dice 5.0, es 5, ¿verdad? 5 kilogramos. Pero cuando nosotros conocemos la masa de un objeto, fácilmente podemos encontrar el peso. Porque el peso de un objeto, no sé si lo habíamos mencionado la vez pasada. ¿Recuerdan ustedes si mencionamos cuál es la definición de peso? No va. Peso se define como masa por gravedad. Masa por gravedad. Entonces, si yo conozco la masa de un objeto, puedo calcular el peso. El peso es la masa por la gravedad. O sea, 5 kilogramos por el valor de la gravedad de nuestro planeta. Hemos estado utilizando 9.81. Muy bien. Metros por segundo al cuadrado.
Y si yo multiplico esto, voy a obtener el peso de ese bloque. ¿Cuánto sería esa multiplicación? 49.05. Muy bien. Perfecto. Muy bien, 49.05, ¿verdad? Bien, 49.05. Y miremos que la unidad nos va a quedar en newton, porque kilogramos por metro por segundo cuadrado significa newton. Esa es la definición de newton, ¿verdad? Vamos a irnos a la siguiente pizarra para hacer la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y y poder encontrar la fuerza que me están preguntando en este problema. Vamos a ver. Sumatoria de fuerzas en X. Le voy a escribir igual a 0 porque hay un equilibrio estático. No hay aceleración. Esto corresponde siempre a primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, cuando sumo las fuerzas en X de este diagrama que está acá, vamos a ver. Digamos cuáles son. ¿Cuáles son las que van a ir en la sumatoria? En la sumatoria tendría que ir, miren acá. Si quieren, escribimos primero la positiva en el eje de las X. ¿Cuál sería? Vamos a ver si miran el dibujo y me dicen cuáles serían las fuerzas que están en X, en este diagrama. O sea, en el eje horizontal. Estoy identificando yo ahorita que hay tres, fíjense. Hay tres fuerzas en X. ¿Cuáles serían? F2X. ¿La lograron ver? Es positiva, ¿va? Pero hay otra también. Solo que no la dibujamos aquí. ¿Cuál es? Está en color blanco. ¿Ya la miraron? F1X. F1X. Allá son dos. Y falta una tercera. Solo que va hacia el lado izquierdo. F3. Negativo. Entonces voy a colocar F1X más F2X menos F3. Eso es lo que voy a colocar en la sumatoria en la siguiente pizarra. Aquí. No importa el orden que cómo las coloque, eso no hay problema. Voy a colocar primero F1X más F2X menos F3 igual a 0. Listo. Cuando dice F1X, recuerden que después lo podemos cambiar por coseno del ángulo, ¿verdad? Coseno del ángulo. Si quieren lo vamos haciendo ahorita. F1X significa F1 por coseno del ángulo. Y aquí nomás le vamos a cambiar el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo para la fuerza 1? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo miré en el diagrama que habíamos colocado 30. Me dicen si estamos bien. Sí. Fue 30, ¿verdad? Muy bien. Y yo recuerdo que para la fuerza 2, que le voy a colocar coseno del ángulo, no era 37 por casualidad, en el diagrama. Eso sí no recuerdo. Sí, ¿verdad? 37. 37, vamos bien entonces. Sí, ahí pueden verlo, miren. Es 37, listo. Entonces lo vamos a colocar aquí, 37. Menos fuerza 3. ¿Qué ángulo tiene esa fuerza 3, estimados? ¿A qué dirección lleva? ¿Qué dirección lleva? No va a ser necesario colocarle el ángulo, pero ¿qué dirección tiene ese ángulo, esa fuerza 3? Hacia el lado izquierdo. Negativa. Entonces, ajá, ajá. ¿Verdad que hay 180 grados? ¿Va? Por eso aparece negativa ahí, ¿va? Porque coseno de 180 es negativo 1. Por eso aparece negativa la fuerza 3. Por eso aparece sin negativo, ¿va? Muy bien. Ahí no tenemos que colocarle eso de coseno porque ya está incluido el signo negativo acá. Ahora, con la sumatoria de fuerzas en Y, yo recuerdo que dibujamos una fuerza hacia arriba. No estoy viendo el diagrama del cuerpo libre, está en la pizarra anterior, pero recuerdo que colocamos una fuerza hacia arriba que se llama normal, ¿sí? Y es positiva. No sé si me ayudan a recordar cuáles son las otras. Habían otras positivas, las que me preguntaba el compañero Fernando, que decía que si estaba al lado derecho, no, esa era negativa, ¿va? Pero también era en Y. Miremos el diagrama de nuevo. Identifiquemos las que están en Y. ¿Cuáles son? Está F2Y. F2Y. ¿Qué otra, F2. Franklin? Bueno, F2. Bueno, F2 es esta, ¿va?
pero F2 no está ni en X ni en Y, ¿va? Entonces la componente sería F2Y, ahí vamos bien. Y con respecto a la 1, ¿cuál sería? F1, F1Y. Si andamos buscando todas las que están en Y, F2Y, F1Y, y aquí la fuerza normal ya la tenemos, y falta una más todavía. Son 4, estoy viendo acá. ¿Cuál es la otra? También va W, ¿verdad? ¿Sí? W también, miren, está negativa. Entonces son 4. F1Y que es negativa, F2Y que es positiva, fuerza normal que es positiva y peso que es negativo. Como que dice, hay dos positivas y dos negativas. Esta es positiva, esta es positiva. Esta es negativa y esta es negativa. 2 y 2, ¿verdad? Voy a colocar las positivas primero y después las negativas. Primero las positivas, mejor. Entonces yo escribiría que entre las positivas tengo la fuerza normal y F 2Y. Y entre las negativas tengo F1X, pero también tengo al negativo W, que es el peso, igual a 0. Y recordemos la pregunta del problema, encontrar fuerza 3. ¿Creen ustedes que podemos despejar para fuerza 3 en alguna de estas fórmulas? Se escribe F1X ahí en fuerzas de Y también. Perdón. Aquí es 1Y, creo que cuando la... Pero gracias por la observación. Según yo estaba escribiendo F1Y, pero la hice como X, ¿verdad? Sí, aquí. Bueno, les preguntaba si podíamos despejar para F3 en alguna de acá. Sí, ¿verdad? Sería en esta. Si yo despejo para F3, lo paso aquí y ya estaría el despeje para F3, ¿va? O sea que si ustedes miran la fórmula del lado izquierdo, voy a separar esto aquí así. Si ustedes miran la fórmula del lado izquierdo, estimado, es la que a mí me lleva a resolver este problema. Porque solo me están preguntando la fuerza horizontal. La ecuación del lado derecho no la voy a utilizar ahorita, ¿va? Solo la utilizaría en el caso que me hicieran una segunda pregunta en el problema y me dijeran, por ejemplo, ¿cuál es la fuerza normal? Nosotros lo vamos a hacer porque queremos practicar, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Pero yo estoy viendo aquí que con la fórmula del lado izquierdo puedo llegar a la solución del problema, ya que la fuerza 1 la conozco y la fuerza 2 también me la dan en el problema. Entonces despejo para fuerza 3 y el despeje me queda F1 coseno de 30 más F2 coseno de 37 igual a fuerza 3. Ya está despejado, si ustedes observan. Solo tengo que sustituir los valores. ¿Cuál es el valor para F1? Lo escribimos allá en los datos, en el problema. No sé si recuerdan. Vamos a ver. Miren los datos aquí abajo de la imagen. F1 y F2. Ustedes me lo dictan ahí. ¿Cuánto es F1? 5.5 y cuánto es F2? 3.5. Vamos a sustituir los valores acá. ¿Cuánto era F1? 5.5 newtons. 5.5. Ok. 5.5 newton. Coseno de 30. Y ahora vamos a cambiar el valor de F2 por su magnitud. ¿Cuánto vale F2? 3.5. 3.5. 3.5. Muy bien. Muy bien. 3.5 coseno de 37. Y con todo esto, si ustedes observan, yo estoy encontrando fuerza 3. Lo hago en la calculadora. ¿Va? Hagámoslo todos ahí. Vamos haciéndolo todos. Ánimo, ánimo. Vamos, todos haciéndolo. 5.5 coseno de 30. Vamos pues. Más 3.5 coseno de 37. Vamos a ver si llegamos a lo mismo. ¿Alguien le dio así? Sí. Podemos darlo como 7.56 también, ¿verdad? Lick, ¿Hola? 9.16 me da a mí. Espérenme, déjeme ver. Entonces, ¿qué tal yo me equivoqué? Déjeme ver. A Déjeme mí salió verlo. igual que usted. Le dio igual a Montserrat. ¿Y los demás Sí, a compañeros mí cómo van? igual. Revise de nuevo, Fernando. Sí, Ahorita voy a verificar de nuevo. Franklin, le dio igual, Franklin. sí a 7.55. Ajá, bueno, entonces creo que estamos bien ahí, pero que lo vuelva a hacer, compañero. 7.55 ya redondeado, va.
o 56. ¿Cómo quedaba? 50 y... lo borré. 56 podríamos dejarlo redondeado, ¿verdad? Aproximado. Quedaría en Newton y eso sería la fuerza número 3. ¿Sí? Ahí está. Y miren que esa era la pregunta del problema. Eso era todo, ¿va? Vamos a ver si nos falta algo más. Eso era todo, pero entonces en la segunda sumatoria que hice no nos sirve en este problema, ¿va? Pero vamos a asumir que hay una pregunta B en el problema, que el inciso B dice calcular la fuerza normal. Yo voy a colocarle entonces a esto inciso B. Y digamos que esto era parte del inciso A. Y vamos a suponer que en el inciso B me están preguntando el valor de la fuerza normal. Solo para practicar un poco más. Hagamos los cambios. Por ejemplo, aquí me quedaría fuerza normal más F2. Y donde dice Y lo puedo cambiar, si ustedes recuerdan, por seno del ángulo, ¿va? Porque estamos hablando de componente en Y. ¿Cuánto es el ángulo para la fuerza 2? 37, ¿de acuerdo? Sí, 37. Muy bien. Menos fuerza 1, en lugar de Y le voy a colocar seno. Y para la fuerza 1 el ángulo es 30. ¿Sí? Menos W. Y W lo acabamos de calcular en la pantalla anterior, en la pizarra anterior, es el peso W. Y nos resultó ¿cuánto? Nos resultó 49.05. Pueden verlo ahí abajo el cálculo del peso de ese bloque. 49.05. Lo voy a retomar. 49.05 lo voy a escribir aquí. 49.05. ¿Sí? Newton igual a 0. Yo aquí podemos ir sustituyendo los datos si quieren y después despejamos. O despejan y después sustituyen los datos, da lo mismo. ¿Cuánto vale fuerza 2? Fuerza 2 es 3.5, ¿verdad, estimados? 3.5 seno de 37 menos fuerza 1. ¿Cuánto es fuerza 1? Fuerza 1 es 5.5. 5.5 newton seno de 30. Este 49 yo no lo puedo restar con estos dos datos que están aquí, ¿va? No, sí lo podemos hacer porque ya esto ya no está en términos de fuerza 1 y fuerza 2 porque ya sustituimos, entonces ninguno tiene variable ya. La n simplemente dice newton, pero no es una variable, es una unidad. Entonces significa que yo ahorita podría hacer en la calculadora esta parte de aquí. Estoy señalando ahorita. Eso lo podría hacer en la calculadora porque toda esa parte son términos semejantes. No hay variables en ello, no hay variables. No hay ninguna variable. Ahí la n solo significa newton nada más. Si yo resuelvo esa parte, 3.5, vamos a ver si lo veo en la calculadora esa parte de ahí. O sea, 3.5 seno de 37 menos 5.5 seno de 30 menos 49.05 llegaron a esto mismo. Vamos a ver. ¿Alguien le dio así? Sí, Sí, va. 49.69. Entonces la fuerza normal menos, como dio negativo, va. 49. Punto ¿qué? 69. 69, ¿va? 69 es igual a 0, dice al final esa ecuación. Y si despejo para n va a ser igual a ¿cuánto? A 49.69. Y se me olvidó escribir la unidad. Estamos hablando de Newton. ¿Sí? Ahí está, el inciso B. En otra página después. Miren, ve.
Diagrama de cuerpo libre número 1. Y voy a tratar de hacer por aquí un diagrama de cuerpo libre para el bloque número 2. Y por acá un diagrama de cuerpo libre para el bloque número 3. Vamos a ver, estimados. El problema dice así. Suponga condiciones sin fricción, o sea, no hay fricción, ¿verdad? Para el dispositivo que se ilustra en la figura. Si ya quieren irse familiarizando con eso de fricción, que lo vamos a utilizar en la próxima clase, pueden ver esa carpeta de videos. Ahí se habla de qué es la fricción. Incluso hay un ejercicio donde aparece fricción, ¿verdad? Para que la próxima clase ustedes ya vengan más familiarizados con esto. Suponga condiciones sin fricción para el dispositivo que se ilustra en la figura. ¿Qué aceleración tiene el sistema? Cuando dice sistema, significa que la aceleración que lleva el bloque 2 va a ser la misma de todos los objetos que vemos ahí, del bloque 3 y del bloque de masa 1, de todo el sistema, ¿va? Les dicen el valor de la masa 1, la masa 2 y la masa 3 en kilogramos. Ahí lo pueden visualizar ustedes, cuánto es la masa 1, cuánto es la 2 y cuánto es la 3. Observemos bien ese dibujo. Observan ustedes que el bloque 1, porque es con el que vamos a iniciar, está colgando. Pueden observar que está colgando, ¿va? Y no se mira, pero aquí viene una cuerda, ¿sí? Aquí viene una cuerda. Miren, ahí la hice en color verde. Pueden ver que del bloque 3 al bloque 2 viene otra cuerda. Miren. Y si ustedes se fijan, no es la misma cuerda. O sea, la cuerda en amarillo termina ahí donde está el bloque 3. Ahí está amarrado, unido a una argolla. Se mira en el dibujo. Y la cuerda en verde está unida a una argolla que está insertada en el bloque 3. Son dos cuerdas las que hay ahí. No es una sola. No sé si lo pueden visualizar. Son dos cuerdas nada más. Entonces, como hay dos cuerdas y son fuerzas que se transmiten a través de cuerdas, se llama tensión. Entonces, aquí yo vengo y elijo. Yo le puedo llamar a esta tensión 1 y a la que esté en amarillo le puedo llamar tensión 2. O viceversa, ¿va? Tensión 1 a la amarilla y tensión 2 a la que está en verde. Esa es decisión de uno cuando uno está resolviendo el problema. Bien, tratemos de pensar un poco en las fuerzas que actúan sobre el bloque 3, sobre el bloque 1, estimados. ¿Qué fuerzas estarían actuando sobre el bloque 1? Mientras ustedes van pensando en esas fuerzas que actúan sobre el bloque 1, yo voy a ir dibujando un pequeño plano cartesiano donde vamos a hacer ese diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque 1? El bloque 1 tiene masa. Y ahorita discutíamos en la diapositiva, si sabemos la masa de un objeto, prácticamente podemos conocer, vamos a ver si me ayuda, ¿qué podemos conocer? Sí, el peso. 0.25 kilogramos. Ah, muy bien, sí, correcto, podemos conocer W, porque la masa es 0.25. Entonces, ¿para dónde va el peso de ese bloque 1? Abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Muy bien, hacia abajo. Le vamos a llamar a ese W1, ya que le llamamos a ese bloque de masa 1. Entonces, en el diagrama que estoy haciendo aquí, esto se va a llamar W1. Observen que el bloque 1 está colgando, no está apoyado en la superficie del suelo, por tanto no tiene fuerza normal, ¿verdad? Como la que hicimos en el problema anterior del bloque del hombre y la mujer que estaban tratando de moverlo hacia el lado derecho, ¿no? Que había fuerza normal. Entonces en este no va a dibujar fuerza normal, pero sí, si yo miro el bloque 1, aquí donde estoy colocando el punto ahorita, hay una cuerda que va hacia arriba del bloque 1, que está en color verde. Entonces yo voy a dibujar aquí una línea en verde porque hay una fuerza que se transmite ahí. Y se llama tensión, porque es una cuerda. Y como le llamamos cuerda 1, entonces esta lo voy a llamar tensión 1. Pueden observar ahí. Como aquí hay aceleración, porque me están preguntando cuál es la aceleración, significa que este sistema se va a mover, ya sea para el lado derecho o para el lado izquierdo, pero nosotros ahorita no lo sabemos porque no lo mencionan en el problema. Si ustedes observan, no mencionan hacia dónde se está moviendo esto. Si se va moviendo para el lado derecho o si se va moviendo para el lado izquierdo. Entonces, como no lo mencionan, es usted quien elige el sistema de referencia. Puede decir usted, pero ¿y si yo elijo que se va moviendo hacia la derecha? Y resulta que es hacia la izquierda que se va moviendo, entonces el ejercicio me va a salir malo.
No. La verdad es que si usted eligió que se va moviendo para la derecha, ¿verdad? Y la aceleración que usted encontró le dio positiva, significa que sí se iba moviendo para la derecha, ¿verdad? Pero si usted eligió que el sistema se va moviendo hacia la derecha y la respuesta de la aceleración sale negativa, significa que el bloque no se iba moviendo para la derecha, se iba moviendo para la izquierda. Entonces el signo de la respuesta solo le dice la dirección correcta. Pero eso lo vamos a saber hasta que nosotros resolvemos el problema. Al inicio no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que usted elija un sistema de referencia a su gusto, ¿verdad? Pero si usted pero puede utilizar su, ¿cómo le digo? Su intuición, ¿verdad? Si usted dice, yo estoy viendo que la masa 2 tal vez es mayor, entonces tal vez esto se va moviendo para el lado derecho, perfecto. Usted puede hacer ese tipo de análisis y muy bien. Vaya, por ejemplo, ahorita, si nosotros tratáramos de analizar hacia dónde se iría moviendo este sistema, se va moviendo hacia la derecha y hacia la izquierda. Si nos basamos en las masas, digamos que esa fuera nuestra percepción, Derecha. hacia la derecha, ¿va? Podríamos elegir eso porque el sentido común nos dice que a la derecha porque la masa 2 es de 0.50, ¿va? En cambio la masa 1 solo es 0.25. Entonces, por sentido común nosotros podríamos decir, esto tal vez va para la derecha. Aunque recuerden que el sentido común puede fallarnos, ¿verdad? Pero eso es lo que me dice ahorita el sentido común y con eso voy a partir. Y si me falla el sentido común, lo que va a pasar es que la respuesta del problema, la aceleración me va a dar negativa. Y me va a dar entonces la dirección correcta. Y podría darse. ¿O creen ustedes que no, que solo porque la masa 2 es mayor, significa que este sistema imposiblemente se podría mover hacia la izquierda? ¿Creen ustedes que sería imposible que se mueva hacia la izquierda? Podrían darse otras condiciones, ¿verdad? Para que se mueva hacia la izquierda, a pesar de que la masa 2 es mayor. Pero ahorita el sentido común a mí también me dice lo mismo que le dijo a Montserrat, que se va moviendo para la derecha. Entonces no hay ningún problema. Vamos a trabajar así. Entonces, si se va moviendo para la derecha, miremos el bloque número 1. ¿Para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? Imagínense que se va moviendo el bloque 1. ¿Hacia dónde va el bloque 1? ¿Va subiendo o va bajando? Subiendo. Esta flecha va subiendo, ¿va? Entonces, yo voy a dibujar aquí una flecha en azul y voy a colocarle una A solo para decir que sea dónde se va moviendo, miren. Esta flecha en azul solo indica el movimiento, la aceleración. Y entonces, cuando veo el bloque número 2, ¿para dónde va el bloque número 2? El movimiento. Hacia abajo. Miren. En el diagrama de cuerpo libre número 1 voy a colocar la aceleración para dónde va. ¿Va hacia dónde dijimos? Hacia arriba, en el bloque número 1, de masa 1. Entonces es positiva la aceleración, de acuerdo a mi sistema de referencia, va hacia arriba, positiva, va hacia abajo, negativa, ¿verdad? En mi sistema de referencia. Aquí, en el bloque número 1, no sé si se fijaron, pero no hay fuerzas horizontales. ¿Se fijaron en eso ahorita? Que en el bloque número 1 no hay fuerzas horizontales, según lo que muestra la figura. Si el aire estuviera generando una fuerza, entonces lo mencionaría el problema, ¿no? Pero no lo menciona. Si nos vamos con el bloque número 3, que es el que está en el centro, el número 2, voy a hacer algo para no perderme aquí y que ustedes puedan comprender mejor, lo voy a colocar en el orden de la mesa. Por ejemplo, el que está en el centro sería el bloque número 3 y el que está en el lado derecho sería el bloque número 2, para que no nos vayamos a perder ahí. Entonces vamos con el centro, en la mesa. Vamos con el diagrama de cuerpo libre del bloque número 3 que está en el centro. Mírenlo bien. Mientras yo voy haciendo el plano cartesiano, vayan identificando ustedes las fuerzas que actúan sobre el bloque número 3 y después me comentan cuáles son. ¿Cuáles identifican ahí? Vamos a ver. Miren bien ese bloque número 3 y me dicen cuáles identifican. ¿Cuál lograron identificar? Vamos a ver.
¿Tiene peso el bloque número 3? ¿Sí o no? W hacia abajo. Muy bien, W hacia abajo. ¿Cómo le vamos a colocar a esta W? ¿W qué? 3. Ajá, perfecto. W3, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra fuerza? ¿Logra identificar alguna por ahí los demás compañeros? No es Montserrat, hacia los dos extremos también. van a haber fuerzas horizontales, una hacia el lado derecho y otra al lado izquierdo. Una que está en amarillo, ¿va? Aquí. ¿Cómo le llamaríamos a esta? Es una cuerda lo que hay ahí. Tensión 2 y tensión 1 al otro lado. Muy bien, esta sería tensión 2 y la que va hacia el lado izquierdo tendría que ser en color verde, tensión número 1. Acá. Y todavía falta una, fíjense. ¿Cuál es la otra fuerza que actúa ahí en ese objeto? La natural hacia La que va arriba. hacia arriba, ¿va? Que la representamos con una N, ¿va? Vamos a colocarla en color azul. Aquí. Y vamos a llamarle fuerza normal. Ahí. Ahí está. Y la aceleración, ¿hacia dónde iría en este segundo bloque? Pero en este bloque de masa número 3. ¿Hacia dónde va la aceleración? ¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda? Va hacia la... Miren la figura, lo que rotula en color azul. En el bloque número 3 la aceleración va hacia la derecha. Aquí se puede visualizar. Ahora vamos con el diagrama. Vamos a ver si no nos queda ninguna. Esas son todas. Vamos con el diagrama número 3. Hacemos otro diagrama de cuerpo libre acá. Mientras lo voy haciendo, tal vez van visualizando cuáles son esas fuerzas que actúan ahí. ¿Cuáles serían? ¿Tendrá peso esto? Hacia abajo. Hacia abajo Correcto. también. Correcto. Muy bien. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Porque no nos vamos a confundir. W2. Muy bien, sí. Hay que irlo rotulando, fíjense, porque si no después con tanta W nos vamos a confundir. W2. Muy bien. Está colgando también, va. Está colgando, no está apoyado en el suelo. Entonces, no hay fuerza Tensión 2. normal. Pero hay De tensión, ¿verdad? tensión. Muy bien. Tensión 2, ¿verdad? ¿Y va hacia dónde? Hacia arriba. Tensión 2. ¿Qué más? ¿Qué más aquí? Solo esa, ¿verdad? No hay horizontales, La solo verticales. aceleración hacia abajo. La aceleración. En este caso, la aceleración en este diagrama va hacia abajo, porque el objeto se va moviendo hacia abajo. Bien. Ahora estamos listos para hacer sumatoria de fuerzas en X, en Y, para cada uno de los bloques. Aunque hay dos bloques aquí que solo le vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿En cuál diagrama solo vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y? Hay dos diagramas de cuerpo libre. ¿En En cuáles? el primero y el segundo. En el diagrama de cuerpo libre número 1 y el diagrama de cuerpo libre número 2. Solo vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Ahí no va a hacer sumatoria de fuerzas en X porque no hay. Pero en el que está en el centro, en el diagrama de cuerpo libre número 3, voy a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, voy a ocupar el espacio de aquí abajo para irlo colocando. Voy a escribir por aquí un asterisco y voy a decir, para el diagrama de cuerpo libre número 1, voy a hacer las sumatorias correspondientes. Y diríamos así, primero en X, sumatoria de fuerzas en X, perdón, en X no hay, lo dijimos, ¿verdad? Sería en Y. Para el número 1, sumatoria de fuerzas en Y es igual, miren que no le voy a escribir a 0, porque estoy aplicando lo que dice aquí, ¿ve? Segunda ley de Newton, donde estoy escribiendo la palabra ojo. Entonces no le voy a escribir igual a 0, sino que igual a masa por aceleración. Pero, ¿cuál masa? Porque aquí hay 3 masas. ¿Qué masa sería? Masa La masa número 1. número 1. Y también lo vamos a rotular porque si no me voy a confundir porque hay 3 masas, ¿verdad? Muy bien. Aceleración, si no le voy a escribir aceleración 1 y 2 porque es la misma aceleración del sistema, es decir, el problema es la misma. Entonces, cuando hago la sumatoria de fuerzas en Y, miren el diagrama, solo hay dos, una positiva hacia arriba y otra negativa hacia abajo. Entonces escribo la positiva que dice tensión 1 y escribo la negativa que dice W1. Igual a ¿qué? A masa 1 por aceleración. ¿Sí? Y para no confundirme voy a hacer esto. Entonces aquí vamos a ver. Así.
Ahora vamos con el diagrama de cuerpo libre número 2. Y después lo vamos a hacer en el orden que está aquí para que no nos confundamos. Vamos con el diagrama de cuerpo libre número 3, que es el que está en el centro. Diagrama de cuerpo libre número 3, es el que está en el centro. ¿Qué dijimos en este? ¿Cuántas sumatorias tengo que hacer? 2 en X y en Y. Empecemos. Sumatoria de fuerzas en X. En X es igual a masa por aceleración. ¿Pero qué masa, estimados? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿La 1, la 2 o la 3? La 3. La 3, ¿verdad? Muy bien. Si ustedes se fijan en lo que acabo de hacer ahorita en el diagrama número 1 y en el diagrama número 2, observen que estoy considerando el signo positivo que le coloqué al diagrama de la aceleración. Porque miren en el diagrama número 1, le escribí masa 1 por aceleración y la aceleración está positiva aquí. No tengo el cursor ahorita en pantalla. Y en la sumatoria que estoy haciendo ahorita, estoy escribiendo masa 3 por aceleración y estoy considerando la aceleración como algo positivo. No le estoy colocando ningún signo negativo todavía. En el diagrama final, aquí, sí la aceleración va a ser negativa porque va hacia abajo, ¿va? Ahí sí. Vamos a colocarle negativo masa por aceleración y ese negativo es por la aceleración. Cuando lleguemos al último diagrama. Bueno, terminemos esta. Me ayudan a ver, me pueden decir ustedes cuáles son las que tengo que escribir aquí en X. ¿Cuáles serían? Tensión. Podemos escribir. Ajá, tensión 1, pero ¿qué signo tiene la tensión 1? Negativa. Ajá, y la 2 va a ser positiva, ¿va? Muy bien. Usted puede escribir primero la 1, negativo tensión 1, y después la 2, positiva. O puede escribir la 2, la tensión 2 positiva y después la 1 negativa. Por estética se recomienda colocar la positiva primero, pero eso es estética, como que se vea mejor, ¿va? Pero si te coloca la negativa no hay ningún problema. Siempre vamos a llegar a los mismos resultados. Voy a colocar primero la positiva, que es tensión 2, y después la negativa, que es tensión 1, solo por cuestiones de costumbre. Y esto va a ser igual a masa 3 por aceleración. Y como ustedes pueden ver ahí, la aceleración está positiva. No le escribí negativo masa 3 por aceleración, le escribí positivo masa 3 por aceleración. Pero me falta una segunda sumatoria aquí. Me falta sumatoria de fuerzas en ¿qué? En Y. Miremos el diagrama miremos el diagrama del centro. El que dice cuerpo libre 3, diagrama cuerpo libre 3, el que está aquí. Cuando yo voy a escribir sumatoria de fuerzas en Y, analicemos bien si en Y yo tengo que escribirle masa por aceleración o escribirle igual a 0. Analicémoslo bien. ¿Para dónde va la aceleración? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Ajá, miremos aquí. Esta aceleración que estoy señalando con el cursor en pantalla, ¿es horizontal o es vertical? Horizontal. Ajá. Entonces por eso en la sumatoria de fuerzas en X le escribí masa por aceleración, va, masa 3 por aceleración. Pero cuando yo me voy a la sumatoria de fuerzas en Y, que es vertical acá, como en el bloque 3, miren, el bloque 3 no se está moviendo hacia arriba ni hacia abajo, sino que a la derecha, y la derecha es horizontal, no es vertical. Entonces en la sumatoria de fuerzas en Y no le voy a escribir igual a masa por aceleración, sino que le voy a escribir igual a 0. ¿Sí? Ahí estamos aplicando lo que decía la primera ley de Newton, ¿verdad? La sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0 en este caso, ¿va? O sea que esto va combinado, ¿va? Se trabaja en los ejercicios combinados, primera, segunda. Incluso aquí estamos aplicando tercera ley de Newton cuando decimos que cada acción hay una reacción. Que, por ejemplo, el peso 2 es una reacción a la fuerza de tensión 2, que el peso 1 es una fuerza de acción y que la tensión 1 es una fuerza de reacción. Todo va en conjunto, todo va en conjunto. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y le voy a dejar igual a 0. ¿Ya saben por qué? Porque no hay aceleración en Y en este caso. Ni siquiera está como en caída libre o algo por el estilo, nada que ver, ¿verdad? Entonces, voy a decir que en Y lo que tenemos es la fuerza normal, que es positiva, menos, vamos a ver si vamos captando, porque si no nos perdemos aquí, menos que, acabo de escribir esta, ¿ves? Fuerza normal,
menos W3. excelente, menos W3 es igual a 0. ¿Cuántas ecuaciones acabamos de crear ahorita nosotros? Contémoslas, ¿cuántas llevamos? Fórmulas. Acabamos de crear ¿cuántas? 1, 2, 3. Podemos seguir creando otra. Vámonos aquí al diagrama de cuerpo libre número 2. A ver qué podemos hacer. Habíamos dicho que en el diagrama de cuerpo libre número 2 solamente íbamos a hacer sumatoria de fuerzas en ¿qué? Sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Porque no hay en X en ese caso. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Noten ustedes que en ese diagrama número 3 sí hay aceleración, entonces no le voy a escribir igual a 0 aquí. Más bien le voy a escribir igual a masa por aceleración. ¿Masa qué? Masa por aceleración. ¿Masa qué sería? 1, 2 o 3. 1, 3 o 2. 2. Masa 2. Y si ustedes miran el diagrama de cuerpo libre que hicimos para el número 2, miren la aceleración para dónde va. En el dibujo. Va hacia abajo. ¿Qué signo tiene la aceleración? Negativo. Negativo. Entonces aquí donde yo escribí masa 2 por aceleración, si la aceleración es negativa, ustedes saben que, y si la masa está positiva, más por menos, eso de masa por aceleración lo puedo rotular con un signo negativo. Y entiéndase, ese signo negativo en rojo, que es por quién. Lo voy a rotular aquí. Es por la aceleración. Por eso aparece el negativo ahí, va. ¿Y por qué no se lo coloqué en medio? ¿Por qué no lo coloqué aquí? Porque si va a haber como una resta, ¿va? Y es una multiplicación lo que da ahí, entonces más por menos da menos. Todo el producto va a dar negativo ahí. Aquí no hay que hacer sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Pero hay que escribir cuáles son las que van aquí. ¿Cuáles irían aquí, estimados? ¿Me ayudan? Solo hay dos. Yo escribo la primera, ustedes me dicen Tensión la 2 segunda. Ah, bueno, muy bien, tensión 2. y el peso. Y el peso, que es negativo, ¿va? Igual a negativo masa 2 por aceleración. ¿Listo? Con ese montón de fórmulas que tengo, yo tengo que jugar, ¿verdad? Tal vez sustituyendo una en otra para ver cómo podemos encontrar la aceleración después. Porque miren, ve, si yo vengo a pretender encontrar la aceleración con la ecuación, ¿saben qué? Voy a enumerar esta fórmula para que no nos confundamos. Número 1, ecuación número 2, número 3, número 4. Si yo vengo y tomo la ecuación número 1 y despejo para aceleración, que es la pregunta del problema, se me va a dificultar encontrarla. ¿Por qué será? Revisen la ecuación número 1. ¿Qué es lo que no puedo encontrar ahorita? ¿Qué es lo que no tengo? Si yo despejara para aceleración en la fórmula 1, va a haber un problema. El problema es que no sé cuánto es el qué. La masa 1 la conocemos aquí. La tensión. Ajá, el problema es que no conozco la tensión. Entonces uno puede decir, pero voy a buscar la tensión 1 tal vez en la fórmula número 2. Y me voy a la fórmula 2, va, y despejo para la tensión 1. ¿Qué problemas tendría ahí? Que en la fórmula 2 yo no sé cuánto vale la aceleración, porque es la pregunta central del problema. Y también que no sé cuánto es la tensión número 2 ahorita. Y van a decir, antes vamos a encontrar la tensión 2 en la número 4. Y en la número 4 aparece la aceleración y no sé cuánto es tampoco. Problema, ¿no? Entonces tenemos que buscar métodos, ¿verdad? Tal vez sustituir una fórmula en otra para ir eliminando, ¿no? Y aquí vamos a tener que jugar nosotros, ¿verdad? ¿Con cuáles podríamos jugar aquí? Combinarlas o sustituir o hacer método de eliminación. Algunas que miremos que hay alguna relación entre ellas. Vamos a ver.
Mm, ¿qué podemos ver entre la 1 y la 2? Vamos a ver. Si yo despejo para tensión 1 en la ecuación número 1 y lo sustituyo en la número 2, como que no se quedaríamos en lo mismo, ¿verdad? Patinando, como decimos en el lenguaje común. Vamos a ver. Pero tenemos que arriesgarnos, ¿verdad? A lo que pase, ¿verdad? Porque eliminación aquí, no veo cuál eliminar aquí. No importa lo que pase, vamos a probar. Podríamos probar sustituyendo la número, vamos a ver, tenemos 4 ecuaciones y con esto que vamos a hacer ahorita van a ir surgiendo más. Vamos a sustituir ahorita la número 1 en la número 2. Lástima que no lo puedo ver aquí completo. Para sustituir tengo que despejar. Voy a despejar para tensión 1. ¿Cómo quedaría el despeje para tensión 1 en la ecuación número 1? Tensión 1 sería igual a masa 1 por aceleración más W1, ¿verdad? ¿Verdad que así quedaría el despeje? Tensión 1 es igual a masa 1 por aceleración más W1. Esto lo voy a escribir acá, ¿verdad? Vamos a escribir aquí. La ecuación número 1 ya despejada quedaría tensión 1 es igual a ¿qué? A masa 1 por aceleración masa 1 peso, que sería más que W1. más W1. ¿Va? Muy bien, está despejada. Entonces voy a intentar sustituir esto en la ecuación número 2. Entonces vamos a ver la número 2 lo que dice. La número 2 dice tensión 2 menos tensión 1. Entonces voy a cambiar esto de tensión 1 por el despeje que nosotros hicimos. Voy a cambiarlo de tensión 1. Entonces va a quedar tensión 2 menos, vamos a ver si puedo escribir aquí. Esta es la número 2. Y va a quedar tensión 2, así es, ¿verdad? Menos, o lo estoy viendo mal. Lo complicado es que como no lo estamos viendo en la misma pizarra, ¿va? Tensión 2. menos tensión 1. Ok, muy bien. Tensión 2 menos tensión 1. ¿Y quién es tensión 1? ¿Quién es tensión 1? Sería masa 1 por aceleración más W1. Muy bien, entonces lo voy a colocar con un paréntesis porque hay un signo negativo aquí. Masa 1 por aceleración más W1. Si yo no coloco ese paréntesis, después voy a tener problemas con ese signo negativo. Se lo voy a terminar dejando solo a lo que dice masa 1 por aceleración, ¿verdad? Y ese negativo es para todo tensión 1, no solamente para masa 1 por aceleración, sino que también para W1. Para todo tensión 2, para todo tensión 1, que fue lo que acabo de sustituir ahorita. ¿Qué más? ¿Qué más decía por ahí? Lick, Hola. ¿Usted se nos retira ahorita? ya me retiro ya, Lick. Listo. Comprendo. Pero El resto, va a quedar grabado, no se preocupe. ¿Verdad? muchas gracias, Lick. Buenas tardes, Venga, Lick. buenas tardes. Vamos a ver aquí. Seguimos, estimados. ¿Qué me falta ahora? ¿Qué más decía la fórmula? Vamos a ver, lo perdí. Igual a la masa 3 Igual ya, por ¿verdad? aceleración. Igual a masa 3 por aceleración, correcto. Igual, vamos a escribirlo siempre en rojo, igual, en rojo, igual a masa 3 por la aceleración. Muy bien. Ahora ya tengo otra ecuación, miren, aquí donde dice ecuación 2 ya tengo otra prácticamente, ¿verdad? Esta ya más bien ni le voy a llamar ecuación número 2 porque ya la cambié, ¿va? Esta resultó diferente, más bien esta le debería llamar ecuación número 4, ¿va? O 5. 5 porque ya teníamos anotadas 4, ¿verdad? Sería como una ecuación número 5, ya esta. Voy a escribirle aquí ecuación número 5. Ahí está. Bueno, en esta ecuación resulta que yo todavía no puedo despejar para aceleración porque no conozco tensión 2, fíjense. Entonces, pero me puede servir para algo esta fórmula. Aquí la voy a dejar, no la voy a borrar, ¿verdad? Y voy a seguir combinando una fórmula con otra hasta que podamos
encontrar la solución de esto. Vamos a ver, ¿qué otra tenemos por acá? Vamos a ver. La que tuvimos ahorita dice tensión 2, ¿verdad? Y estoy viendo que la número 4 también dice tensión 2, miren. Miren, me estoy fijando que la 4 dice tensión 2, acá. Y que la que hicimos ahorita, que la voy a volver a mostrar ahorita, también dice tensión 2, ¿va? ¿Qué tal? Y yo, después de haber utilizado este método de sustitución, vengo a utilizar método de igualación. O sea, despejar para tensión 2 en esta fórmula número 5 y despejar para tensión 2 en la fórmula número 4. Y como ambas fórmulas dicen tensión 2, ya despejadas para tensión 2, ¿qué tal intento igualarlas? Utilizar método de igualación y ver si ahí puedo despejar para aceleración, que es la pregunta central del problema. Vamos a ver qué pasa. Despejemos para tensión 2 en esta primero. Miren, ven. En la fórmula número 5 que acabamos de crear. Ustedes saben aquí que menos por más, ¿cómo nos queda, Franklin? Quedaría menos, ¿verdad? Menos. Y menos por más aquí nos quedaría menos, ¿verdad? Menos. Igual a masa 3 por aceleración. Voy a despejar para tensión 2. Tensión 2 es igual a lo que ya dice en el lado derecho, que en el lado derecho dice masa 3 por aceleración, pero como estoy despejando, entonces ya saben qué va a pasar con este negativo que está en azul, ¿verdad? Va a pasar hacia allá, ¿con qué signo? Con un signo positivo. Y ya saben ustedes qué va a pasar con el otro signo que estoy señalando en color azul. También va a pasar hacia allá, ¿con qué signo? Con signo positivo. Así. Miren. Y tengo una fórmula despejada para ¿quién? Para tensión 2. Eso resultó de la fórmula número 5. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo yo ahorita? Que la fórmula número 4, voy a regresar a la diapositiva anterior, miren la pizarra anterior, la fórmula número 4 que está aquí abajo también dice tensión 2, esta, miren. Entonces, ¿qué tal y despejo para tensión 2 en esta? Y una vez que estén las dos fórmulas despejadas para tensión 2, como es la misma tensión 2 y lo mismo significa igual, ¿qué tal las igualo? Y formo una ecuación número 6. ¿Y qué tal en esa ecuación número 6 puedo despejar para aceleración? Que es la pregunta del problema. Vamos a ver qué sucede. Pero visualicen aquí antes de que yo pase a la siguiente pizarra. ¿Cómo quedaría el despeje para tensión 2 en la fórmula número 4? ¿Cómo quedaría el despeje? ¿A quién tendríamos que mover prácticamente? Solo tendríamos que mover solo eso, ¿verdad? Lo pasamos hacia allá, ¿con qué signo? Positivo. Positivo. Ajá, y como es positivo lo puedo escribir aquí al inicio, miren. Por cuestiones de estética, ¿no? Primero el positivo y después el negativo. Podría escribir primero peso 2 y después negativo masa 2 por aceleración. Entonces, ese despeje me va a quedar así, miremoslo. Entonces lo voy a anotar aquí, ¿va? Que lo que estoy, bueno, voy a anotar aquí también esto, lo voy a rotular. Lo que hicimos aquí fue despejar, ¿verdad? Despejar, ¿despejar qué? Tensión 1 en la ecuación número 1, ¿va? Ahí dice cuál ecuación es, ya dice aquí en el asterisco, ecuación 1. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo a continuación? Voy a despejar. ¿Despejar para quién? Para tensión número 2. ¿En qué ecuación? En la ecuación número 4. Entonces ya visualizamos el despeje y nos quedaba así. Tensión 2 es igual a W, ¿qué? W2, ¿verdad? No era W2, ¿o sí? Sí, W2. W2 menos masa 2 por aceleración. ¿Qué dicen? ¿Estará correcto el despeje que hice? Sí. Ajá, ¿quién más lo logro visualizar? Porque como estoy pasando de una pizarra a otra, a veces nos perdemos y no es tan fácil verlo. Por eso me regresé ahorita en la anterior. Miren, si despejo para tensión 2, esto está negativo, pasa a positivo. Y me va a quedar tensión 2 es igual a peso 2 menos masa 2 por aceleración. Fue lo que yo acabo de escribir acá. Ahí está, miren.
Como la tensión 2 es la misma, ¿qué tal y las igualo estas dos fórmulas de acá? Entonces estaría utilizando el método de igualación. ¿Qué es lo que voy a hacer en el método de igualación? Voy a igualar la ecuación número, esta se llama ecuación número ¿qué? Número 5, ¿va? Igualación de la número 5 y la número 4 que ya está despejada, ¿va? Entonces voy a escribir la número 5 por acá. La número 5 diría, ¿saben por qué la estoy igualando, va? La estoy igualando porque esta tensión 2 es lo mismo que esta tensión 2 que está aquí. Entonces, si tensión 2 es igual a tensión 2, yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto. Que esto que está aquí, en color verde encerrado, Es es equivalente. equivalente a lo que está en color amarillo encerrado. Se pueden igualar las dos fórmulas. Y entonces crear una fórmula número 6 sería ya para nosotros, ¿va? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Lo voy a escribir. Voy a escribir la número 2 que dice masa número 3 por aceleración más masa 1 por aceleración más W1 igual, ¿qué diría en el lado derecho esto? La Diría, otra ecuación. ajá, que es W2 menos masa 2 por aceleración. Y en esta fórmula, miren que ya no aparece tensión 1 ni 2, entonces tal vez puedo despejar para aceleración, aquí va. Lo único que la aceleración aparece varias veces, no sé si ya se fijaron, va. Está aquí, está por acá y está por acá. Lo que puedo hacer es agruparlas en un solo lado y sacar el factor común, que es la A, que está en rojo, para que solo me quede una A y ya no tenga problemas para hacer el despeje. Entonces las voy a agrupar. Y puede ser en el lado izquierdo, digamos, masa 3 por A más masa 1 por A y esta. Cuando lo agrupo, ¿qué pasa? Pasa positivo. Pasa positivo. Masa 2 por A. Y entonces en el lado derecho lo que me quedó es W2. Pero W1, ¿qué va a pasar con W1? No está haciendo nada aquí. Mejor la pasamos al otro lado, ¿va? Para que los pesos queden en el lado derecho. Y entonces el factor común aquí, estimados, ¿cuál sería? ¿Qué tienen en común en el lado? Aceleración. Muy bien. La aceleración es el factor común. ¿Qué hacemos cuando factorizamos a través de factor común? Abrimos un... ¿Se acuerdan de esa técnica de factorización? Abrimos... Sí, se abre paréntesis. Ajá, se abre paréntesis, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué nos queda? Masa 3 más... ¿Más qué? Más masa 1 más masa Y masa 2. 2, cierro paréntesis. Y en el lado derecho voy a hacer los cambios ya, porque miren, yo no me fui a calcular aparte quién es peso 2 y quién es peso 1. Entonces, como no los he calculado aparte, que era fácil, voy a elegir masa por gravedad, pero como no los he calculado, aquí nomás voy a sustituirlo. Voy a colocar aquí en lugar de peso 2, voy a colocar masa 2 por, ¿recuerdan la fórmula de peso? Masa por gravedad. Entonces peso 1 sería masa 1 por gravedad. Y ahí en eje de gravedad yo puedo sacar factor común también en el lado derecho. ¿Qué hay en común en el lado derecho? ¿Vieron qué hay en común? La gravedad. La gravedad, muy bien. Y si despejo para ¿a quién paso a dividir? A lo que está en paréntesis, ¿verdad? Está multiplicando porque todo está en paréntesis a la par de la A, entonces pasaría a dividir. Y entonces pasaría a dividir aquí en el denominador masa 3 más masa 1 más masa 2. Así, ¿verdad? Y aquí arriba, ¿qué me quedaría? Si saqué el factor común, es la gravedad, aquí, y me queda masa 2 menos masa 1. ¿Listo?
Y si nos vamos a la siguiente pizarra, solo tendríamos que sustituir los datos, o creo que aquí mismo lo podemos hacer. ¿Quién es la gravedad? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Masa 2 menos masa 1. ¿Cuánto es la masa 2 en el problema? ¿Cuánto era la masa 2? Era 0.25. ¿O no? Vamos a ver. Miremos aquí el problema. Masa 2 es 0.5. 50 dice, es lo mismo que 0.5. Y la 1 es 0.25. Entonces la 2 es 0.5. Aquí sería 0.5 kilogramos menos ¿cuánto? Menos la 1 que es 0.25, ¿verdad? Se mira raro ese 1 que hice ahí, permítanme, vamos a corregirlo. 0.25. Ajá. Y todo esto va a ir dividido entre la suma de todas las masas. O sea, masa 3 que es 0.25 kilogramos más ¿cuánto? Más la masa 1 que es, ¿cuánto era la 1? 0.25 también va. 0.25. 0.25 kilogramos. Ajá. Y falta una. 0.5. 0.5. Entonces hagamos ese cálculo con ayuda de nuestra calculadora. Y ahí estamos finalizando el problema. Lo voy a escribir aquí nomás. Entonces voy a decir que la aceleración resultó y lo escribimos ahí. Vamos a ver cuánto da. Ah, pero es 9.81 la gravedad, ¿verdad? El valor que estamos utilizando nosotros. Me faltó colocarle un 1 aquí, ¿ven? Lo voy a colocar en color rojo para que se mire bien. Me faltó aquí este 1, ¿eh? Ahí, 9.81. Le da 2.45. Correcto. Sí. Muy Eso. bien. Entonces la aceleración fue 2.45 metros por segundo cuadrado. Y encontramos la solución de ese problema, que la pregunta era encontrar la aceleración del sistema. ¿Y qué signo nos dio la respuesta a nosotros en este caso? Positivo. Entonces significa que el sistema de referencia se va moviendo hacia la derecha, como había dicho Montserrat, ¿sí o no? Sí, porque elegimos Sí. que se iba moviendo hacia la derecha y la respuesta nos dio positiva, entonces la respuesta nos da la razón. Si la respuesta hubiera dado negativa, entonces el ejercicio estaría correcto, pero el signo negativo solo nos está diciendo que el sentido común nos había engañado, que esto se iba moviendo realmente para la izquierda, porque podría haber sucedido, ¿no? Pero la magnitud sería la misma, el signo solo indica la dirección. Entonces estamos bien aquí, ¿verdad? En este problema nos pudieron haber preguntado la tensión, fíjense. Nos pudieron haber preguntado la tensión en alguna de ellas. Vaya, por ejemplo, ¿qué tal nos hubieran preguntado la tensión 2? Solo para que finalicemos con esto, y esto es un agregado del ejercicio, no lo preguntaban, pero vaya, si nos hubieran preguntado la tensión 2, incluso solo lo voy a hacer con la calculadora, fíjense. Si me hubieran preguntado la tensión 2 a mí, yo hubiera utilizado, por ejemplo, esta fórmula que está aquí. Entonces, lo diríamos así, masa 3. ¿Cuánto es la masa 3? Es 0.25 kilogramos, ¿verdad? Por la aceleración, es la que acabamos de encontrar nosotros ahorita, 2.45. Más masa 1. Estoy utilizando esta fórmula de acá, ¿verdad? ¿Cuánto es la masa 1? La masa 1 es... ¿cuánto? 0.25. 0.25. Así. Por la aceleración, dice acá. Y la aceleración es 2.45. Más peso 1. ¿Y qué es peso 1? Peso 1 significa masa 1 por gravedad. O sea, masa 1, que es
0.25 por la gravedad, que es 9.81. Entonces, si en este ejercicio me hubieran preguntado la tensión 2, mi respuesta hubiese sido 3.67 newton, ¿verdad? Ese fue el cálculo al que llegué ahorita. Si me hubieran preguntado la tensión 2, me estaba aprovechando de que mire esta fórmula aquí que está despejada para la tensión 2, ¿verdad? Y si lo hubiéramos hecho con esta de aquí, ¿quién me quiere encontrar la tensión 2 ahorita? Con esta fórmula que está aquí, solo en la calculadora nada más. Yo lo hice con la que está en el lado izquierdo, ¿va? ¿Quién lo quiere hacer en su calculadora con la que está aquí en el lado derecho? Con esta que estoy señalando con el cursor ahorita. Solo en la calculadora nada más, no es necesario que lo escriban solo para que comprobemos si no dan iguales. Vamos a ver, si lo hacen me dicen. Con esta de acá del lado derecho, tensión 2. Recuerden que peso 2 es masa 2 por gravedad y masa 2 es 0.5. Masa 2 es 0.5 y la aceleración es 2.45. Yo lo estaba haciendo con mi calculadora y me da 3.68. No sé si a alguno de ustedes les da igual. Haciéndolo con esta fórmula que está aquí en el lado derecho, la tensión 2. Y con la, 3.68. y con la fórmula de la izquierda, miren en pantalla cuánto nos dio. ¿Qué opinan de esos dos resultados? Lo mismo. Son lo mismo, ¿va? Se cumple lo que habíamos dicho, ¿va? La fórmula, la tensión 2 era la misma aquí. Entonces, y así en el problema nos pudieron haber hecho otras preguntas. Encontrar tensión 1 lo tendríamos que haber hecho, podría haber sido con esta fórmula que está aquí, con la que estoy señalando ahorita, que está encerrada en amarillo. Pudimos haber encontrado tensión 1 con eso también, ¿verdad? Y con eso estaríamos encontrando las dos tensiones, porque aquí solo hay tensión 2 y tensión 1. Recuerden que solo habían dos cuerdas en el dibujo. Entonces, con eso estaríamos encontrando las tensiones si nos lo preguntaran como parte del ejercicio, ¿verdad? No lo preguntaban, pero nosotros lo hicimos en la calculadora solo para efectos de comprobación.